Principios que la rigen. Jerarquía administrativa. Definición. Es un vínculo que se relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia bajo un orden subordinado para darle estabilidad y cohesión a la administración. Características. Se trata de una relación entre órganos con competencia material de los órganos subordinados por grado. Poder jerárquico. Relación jerárquica. Línea de competencia, órgano superior a inferior por materia. Es un poder no normado. Abarca la totalidad del órgano inferior. Control legítimo y prevalece la voluntad del órgano superior. Permite recurrir actos inferiores. Es público y los modos de ejercicio, poder de ordenar y supervisar. Y disciplinario. Esas son las características de la jerarquía administrativa. Línea jerárquica o en grado. Es la graduación, un órgano en referencia a otro en línea o en línea. Es una serie de descendencia ascendiente o descendiente de jerarquía, una subordinación entre los órganos administrativos. Por línea, es la sucesión vertical del más alto al más bajo que existe entre los órganos administrativos jerárquicos. Grado. La situación entre cada grado en la línea se llama grado. Facultades. Poder de revocación. Es el poder que posee el órgano superior de revocar las decisiones tomadas por el órgano inferior, de oficio o a voluntad de parte. Poder de revisión. Es la facultad que posee el órgano superior de revisar la actuación del órgano subordinado, los ministros sobre las direcciones. Poder de mando. Se otorga de tres maneras: órdenes, circulares e instrucciones. Órdenes resuelven casos concretos. Circulares dirigidas a varios órganos subordinados. Y instrucciones para el funcionamiento y reorganización de servicios. Poder disciplinario. Facultad de sancionar a los subordinados por quebrantamiento de las obligaciones administrativas. Poder de avocación. Cuando el superior jerárquico atrae la competencia del subordinado. Poder de delegación. Cuando el superior jerárquico traslada la competencia a un subordinado. Entonces tenemos 6 poderes en relación a las facultades de la jerarquía administrativa. Son 6 poderes que son las facultades: revocación, revisión, mando, disciplinario, avocación y delegación. Bien. Competencia administrativa. Definición. La competencia es el conjunto de facultades que un agente puede legítimamente ejercer. Conjunto de atribuciones, poderes y facultades que le corresponde a un órgano administrativo. También es toda autorización y limitación de funciones administrativas. ¿Cuáles son las características de la competencia administrativa? Es otorgada por el ordenamiento jurídico, es irrenunciable, inderogable, no puede ser cedida, no puede ser ampliada y es improrrogable. ¿Qué es la delegación de la competencia? Es la alteración de competencia por los órganos administrativos. Es la transmisión de competencia de un órgano administrativo a otro, órgano de la misma u otra entidad transfiriendo el ejercicio de su competencia. ¿Qué es la advocación de competencia? Es una técnica de derecho administrativo inversa a la delegación. Es la facultad de quitar la competencia a un órgano administrativo y asignarse a otro. ¿Qué es la clasificación de la competencia? Hay 4. Por su actividad, territorio, materia y grado. Por la actividad es por la función que desarrolla el órgano administrativo. Por el territorio, por la extensión geográfica o circunscripción territorial donde desarrolla sus funciones el órgano administrativo. Por materia, dependiendo de la disposición legal que tramitan. Por grado, competencia funcional dependiendo de su grado jerárquico en los organismos administrativos. ¿Cuáles son los sistemas de organización de la administración pública? Bueno, definición.
Todas las instituciones del Estado ejercen función pública, pero los órganos administrativos las especifican en función administrativa. El ejercicio de la función administrativa que el Estado realiza para la consecución de sus fines requiere la organización de los elementos, tanto humanos como materiales, a fin de lograr la mejor utilización. El funcionamiento de esta organización hace necesaria la utilización de diferentes formas de estructura, de acuerdo con las necesidades y fines de la administración pública. ¿Qué es la concentración o centralización administrativa? Definición: es el sistema o forma de organización administrativa que se basa en la concentración del poder de mando y en la jerarquía, en la que se encuentra concentrado en una sola persona todo el poder de mando y decisión, y que ocupa el más alto grado de la pirámide jerárquica de la administración. Por ejemplo, el presidente de la República. Es una estructura en la que el conjunto de órganos administrativos de un Estado están enlazados bajo la dirección de un órgano central único y encuentran su apoyo en el principio de la diversidad de funciones, pero dentro de una orden o en relación en el impulsado, y la dirección la lleva el superior jerárquico. Las políticas generales de gobierno, el presidente, y la ejecución de las decisiones, los subordinandos, a través de competencias administrativas que corresponden a los subordinados, ministros, viceministros, directores generales, desde la más alta jerarquía hasta el funcionario más bajo. En Guatemala, la administración pública es por naturaleza centralizada. Con un mínimo de descentralización, significa que la administración pública se encuentra dentro de una escala jerárquica rígida y las decisiones y políticas generales dependen del órgano superior, que es el presidente de la República. Hacia abajo, vicepresidente, ministros, viceministros de Estado, direcciones generales y demás órganos de la más ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen ciertas facultades a las que se somete o subordinan los órganos inferiores. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esa concentración administrativa? Bueno, poder de nombramiento es la facultad que tienen las autoridades superiores de designar a los titulares de los órganos que se encuentran subordinados. Pasamos a lo que son los elementos de los sistemas de organización de la administración pública. Poder de nombramiento, unidad de mando, jerarquía o concentración funcional, control, poder disciplinario, potestad de revisión y facultad de decidir y dirimir. Poder de nombramiento es la facultad que tienen las autoridades superiores de designar a los titulares de los órganos que se encuentran subordinados. Unidad de mando es la dirección de las actuaciones de los subordinados. Se ejercita mediante órdenes, instrucciones o circulares expedidas por la autoridad superiores a los empleados que están subordinados. Jerarquía o concentración funcional es la relación de subordinación que existe entre los órganos de la administración. Control es la actividad que ejerce el órgano superior sobre las actividades de los subordinados. Poder disciplinario, facultad que posee el órgano superior de imponer sanciones. Facultad de revisión es la facultad de supervisar y revocar de oficio las decisiones de los subordinados por el órgano superior. Y la facultad de decidir y dirimir es la designación de facultades o competencia cuando no está regulado en la ley. ¿Cuáles son las características? 1. En la centralización administrativa existe un superior jerárquico que es el más alto dentro de la pirámide de la escala, que es el presidente. Existe relación de subordinación de los órganos administrativos que pertenecen a la jerarquía administrativa del órgano ejecutivo. Presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, hasta el empleado de menor jerarquía. Por jerarquía surge el poder de mando, disciplinario, de avocación y delegación, revocación, revisión y de control. Los órganos de menor jerarquía ejecutan las órdenes sin ningún poder de decisión de carácter político. En Guatemala, la decisión política corresponde con exclusividad al presidente de la República. Las ventajas. El jerarca asegura el control político en todo el territorio sobre todas las actuaciones políticas de gobierno que pretende implementar. Las actuaciones de los subordinados son controladas por el centro político y administrativo superior. Los procedimientos administrativos son más o menos unificados y los particulares saben a dónde dirigir sus peticiones. Se logra prestar servicios de manera económica.
El control y fiscalización del jerarca sobre la actividad administrativa de los subordinados es más efectiva. Las políticas administrativas son más o menos uniformes, pues dependen de un superior jerárquico que garantiza la unidad de mando. Desventajas: existe centralismo burocrático, posesionado por un grupo pequeño que ostenta el poder. Las oficinas administrativas se ubican en la sede política del gobierno o capital del Estado, lo que no permite el desarrollo integral de todo el territorio del Estado. La administración se torna ineficiente en los territorios alejados de la capital o la metrópoli. Las gestiones de todo nivel planteadas por la población deben de seguir un largo trámite hasta llegar al centro de decisión. En los países de territorio extenso, este sistema resulta inconveniente por falta de atención adecuada. Resulta una incontrolable corrupción en los órganos administrativos. En Guatemala es mayoritario en sistema concentrado o centralizado, que es el organismo ejecutivo, ya que es el órgano principal de la administración pública, pero dicha centralización no es absoluta, ya que existen órganos no centralizados como las municipalidades, la USAC, el ICS, Banco de Guatemala, Banco de Información Catastral, RENAP. La Constitución o algunas leyes los han denominado autónomas. SAT, INTECAP, IRTRA, INGUAT, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural son denominados descentralizados y autónomos. Desconcentración administrativa. Definición: es la delegación que hacen las autoridades superiores en favor de órganos que le están subordinados de ciertas facultades de decisión. En la delegación de poder de decisión a agentes colocados en la cabeza de diversas circunscripciones administrativas o diversos servicios. En una transferencia de titularidad a una delegación y las atribuciones del órgano superior son delegadas al nuevo órgano subordinado. Es una forma jurídica de descongestión administrativa en la cual se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas y un manejo independiente de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de jerarquía administrativa en los sistemas de organización. Por ejemplo, la USAC, que es un ente superior, desconcentra sus actividades en CUNSAC, CUNORI, etc., delegaciones o entes inferiores. Elementos: las facultades de decisión y mando son transferidas a órganos inferiores. Se encuentran vinculadas por el poder jerárquico con el órgano centralizado del que dependen. Tienen cierta libertad técnica y administrativa. Se crea por ley, reglamento o por decreto administrativo. Características: es más que un sistema, es una figura jurídica que puede ser empleada para organización administrativa, ser centralizado, descentralizado o autónomo. Se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión, limitadas especialmente de carácter técnico. Un manejo independiente de su presupuesto y de su patrimonio, especialmente cuando se manejan actividades o prestación de servicios remunerados por los usuarios. No deja de existir el nexo de jerarquía entre la entidad desconcentrada y el órgano que lo crea. Le llaman independencia técnica, que significa otorgarles facultades de decisión y cierta libertad financiera y presupuestaria, pero el superior se permite controlar por medio de lineamientos políticos las asignaciones presupuestarias que les determinan. Depende de otro órgano administrativo concentrado, descentralizado o autónomo. Sistemas de creación: decreto legislativo y acuerdo gubernativo. Por normas emanadas del legislador, es decir, por medio de leyes formales ordinarias, o por disposiciones dictadas por el órgano centralizado, descentralizado o autónomo, expresa una delegación que le haya hecho el legislador. Por medio de normas administrativas puras y simplemente, este sistema sería de alcance muy reducido para el Ejecutivo, ya que la Administración no podría transferir competencias atribuidas por las leyes formales. Ventajas: la acción administrativa es más rápida y flexible, ahorra tiempo a los órganos superiores, centralizados, descentralizados o autónomos, se acerca a los particulares, puede estudiar y resolver hasta cierto grado sus asuntos, se apega más a las necesidades generales que por esta acción se trata de satisfacer, presenta las ventajas técnicas de la organización interna del sistema que las crea, ya que obliga a los funcionarios superiores de los departamentos. Se obtiene un efecto benéfico al dar amplia satisfacción a las reivindicaciones regionales y locales, sin poner en peligro la unidad administrativa,
la que se mantiene por la preexistencia del principio jerárquico. Se encuentra más frecuentemente una competencia técnica administrativa en el agente desconcentrado, que forma parte de la administración centralizada, descentralizada o autónoma, que los propios agentes de las entidades que son elegidos por sus conciudadanos, a menudo por razones más políticas que técnicas. Tiene una mayor preocupación en el manejo de los fondos públicos y su administración trata de obtener una mejor gestión financiera. El problema de la desconcentración administrativa está ligado al de reclutamiento del personal. Aumenta el espíritu de responsabilidad de los órganos subordinados al conferirles la dirección e independencia de determinadas competencias. Facilita las actividades de la administración estatal, pues logra satisfacer necesidades sociales en mayores extensiones territoriales. Se conserva la unidad del poder de los entes, por cuanto el órgano del que depende mantiene el control administrativo. El servicio público mejora y es más económico, porque se presta de una manera directa a la población que va dirigido, administrado y prestado por personal técnico calificado. Evita los inconvenientes y las limitaciones de una larga línea jerárquica con muchos grados. Desventajas. Los funcionarios principales de los órganos desconcentrados tienden a prestar el servicio y a resolver con favoritismo político si no se atiende al carácter eminentemente técnico del servicio. Se aumenta la burocracia y de consiguiente el gasto público, puesto que se crean órganos que requieren de insumos, pago de personal y la inversión del servicio que se preste. El servicio no es prestado por funcionarios que tengan la capacidad técnica, consecuentemente se entorna ineficiente por incapacidad técnica. Si se piensa en logros políticos más que en llenar necesidades para lograr la finalidad del Estado, el bien común, y utilizan recursos del Estado para satisfacer los fines de partidos políticos. Los funcionarios del ente desconcentrados pueden propender fácilmente a la tiranía o al favoritismo al resolver, dejándose influir por las circunstancias particulares del caso. Muchos asuntos del mismo género podrían ser resueltos conjuntamente, con lo que ahorraría personal. Los funcionarios del ente desconcentrado pueden tener poco criterio para resolver los problemas que se les presenten. Descentralización administrativa. ¿Qué es la descentralización? La definición es un proceso mediante el cual se trasladan competencias del Ejecutivo a los municipios o entidades descentralizadas. Desde el punto de vista jurídico, es la creación de un nuevo centro de gestión al cual se le asignan facultades que fueron sacadas de un centro anterior. Implica evitar la concentración de facultades sin que necesariamente implique la creación de un nuevo centro de decisión. ¿Cuáles son las características? La creación de un nuevo ente administrativo a través de una ley especial con una ley aprobada por una mayoría calificada del Congreso de la República. Artículo 134 de la Constitución. 2. Traslado de competencia a órganos inexistentes. De conformidad con la Ley General de Descentralización, puede darse el traslado de las competencias a entes ya existentes. Tal es el caso de los municipios. La personalidad jurídica, derivada siempre de un acto legislativo desde el punto de vista material, que es de derecho público. Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Transferencias de poderes de decisión. No basta que los poderes sean de propuesta o de informe, sino que sean precisas las facultades resolutorias de decisión objetiva. La creación o el traslado competencial de un órgano con responsabilidad jurídica, distinta del Estado, que puede ejercer su propia personería a través de su representante legal, sin necesidad de recurrir a entes como la Procuraduría General de la Nación. Que esa persona jurídica sea de derecho público, que esté encuadrada con la organización general del Estado, pero sin manejo político ni administración del órgano central. De control. Entes descentralizados a través del control del gasto público que se les sea asignados por la Contraloría General de Cuentas. Las entidades descentralizadas deben gozar de relativa independencia política para integrar sus órganos principales por medio de la participación de las personas que la conforman, según lo que determine la Constitución, su ley orgánica y sus propios estatutos. Tiene independencia legislativa y reglamentaria. Pueden emitir sus propias normas legales
pero sin violar la ley orgánica que lo creó y la constitución política. Gozan de patrimonio propio y pueden manejar su presupuesto. Sin embargo, esta independencia financiera también es relativa, pues deben hacerlo conforme a su ley orgánica, la ley orgánica del presupuesto, presupuesto general del Estado, ley de contrataciones del Estado, sus estatutos y reglamentos propios, con órganos que la representen. En todo acto administrativo particular y procesal, generalmente con dos órganos importantes, los cuales son el grupo colegiado y órgano de representación unipersonal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la descentralización? Se descongestiona a la administración central de presiones sociales y de la obligación de prestar servicios. 2. Ese es 1. 2. Los particulares se benefician a la administración central de presiones sociales y de la obligación de prestar servicios. 3. El servicio se moderniza y sin llegar a lucrar con el mismo se torna autofinanciable. 4. El patrimonio se utiliza con criterio económico y se racionalizan los beneficios entre toda la población y las utilidades se reinvierten para mejorar o ampliar el servicio. 5. Se erradica el empirismo, método basado en la experiencia y observación de los hechos. 6. Se aleja el espectro de la influencia político-partidista. 7. Normalmente son los usuarios y los pobladores quienes eligen a las autoridades de esas entidades. 8. Los particulares también tienen la oportunidad de organizarse para prestar el servicio, a través de concesiones o cooperativas. 9. Los particulares también pueden satisfacer sus necesidades mediante la autogestión, los consejos de desarrollo urbano y rural, sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio. ¿Cuáles son las desventajas de la descentralización? Se pierde el poder de mando del órgano central. Hay un crecimiento exagerado de la burocracia, pues se crean nuevos órganos administrativos que requieren de la contratación de nuevos burócratas, instalaciones, mobiliarios. Tiende a fracasar por una manipulación política de estas entidades y se otorgan puestos políticos sin ninguna preparación técnica, lo que hace ineficiente e ineficaz el servicio. Los resultados de la actividad de estas entidades no satisfacen a plenitud las necesidades y en consecuencia de ello no se cumple a cabalidad la finalidad que se propone el Estado al crear estas instituciones. Al no poderse cumplir con las finalidades que se propone el Estado con la creación de estas organizaciones, se generan pérdidas y estas deben ser absorbidas por el presupuesto del Estado. No existe una planificación adecuada de la labor que deben desarrollar estos, razón por la cual los resultados no son los que propuso el Estado al crearlas. Bien, autonomía administrativa. Definición. Es un sistema de organización administrativa que consiste en crear un órgano administrativo estatal, dotándolo de personalidad jurídica propia, con facultad especial para autorreglamentarse y otorgándole funciones descentralizadas de carácter eminentemente técnico y científico, pero con controles del Estado, con un gobierno democráticamente electo, pero que sigue perteneciendo a la estructura estatal. En Guatemala se han denominado algunas instituciones como autónomas, lo que consideramos inadecuado por cuanto algunas instituciones dependen del Estado financieramente y otros dependen de nombramiento de funciones por parte del Ejecutivo, lo que no permite que en Guatemala exista una autonomía plena. Existen algunas instituciones que la Constitución denomina autónomas: el IX, la Confederación Deportiva Autónoma, USAC, Banco de Guatemala, los municipios. Las características: un gobierno autónomo, democrático, elegido por sus grupos de poder. Patrimonio propio, deben tener personalidad jurídica y conjunto de bienes para prestar sus servicios. Denominación, tienen que tener un nombre que los identifique, como por ejemplo la USAC, el IX, la municipalidad, Zacapa, por ejemplo. Un régimen jurídico propio, consiste en que las disposiciones legales que lo rigen e implementan sus facultades, es decir, tienen que tener su propia normativa. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué actividades van a desarrollar? ¿Qué objetivos van a prestar? Tienen que tener. Y tienen que tener una independencia jurídica, económica, técnica, científica y autoadministrarse. ¿Cuáles son las ventajas de la autonomía? Tiene su propio ordenamiento jurídico que lo rige. Actúa de forma independiente, no existe subordinación o jerarquía de un órgano superior. Tiene la facultad de establecer las instituciones que lo regulan. El autofinanciamiento no depende de ingresos del Estado.
Las desventajas, pues debe de contar con sus propios recursos, generar recursos de forma independiente, debe de contar con un patrimonio propio para poder prestar sus servicios, la independencia total del organismo descentralizado. ¿Cuáles son los órganos autónomos conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala? La Universidad de San Carlos, de conformidad con el artículo 82, el IGS, artículo 100 de la Constitución, los municipios, artículo 253, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, la Escuela Nacional Central de Agricultura, la Junta Monetaria. ¿Qué son los servicios públicos? Es una actividad creada con el fin de dar satisfacción a una necesidad de interés general, que de otro modo quedaría insatisfecha, más satisfecha o insuficientemente satisfecha. Y aunque la idea de interés público se encuentre en todas las actividades estatales y la satisfacción de los intereses generales no es monopolio de Estado, lo que distingue al servicio público es que la satisfacción del interés general constituye el fin exclusivo de su creación. El conjunto de actividades que desarrolla el Estado a través de los órganos administrativos centralizados, descentralizados o autónomos, de manera directa o indirecta, cuya finalidad es satisfacer necesidades colectivas, atendiendo a la población, por imperativo del ordenamiento jurídico administrativo, establecido a cambio de pago de las respectivas tarifas, impuestos, tasas y demás contribuciones que pagan los administrados. En resumen, este párrafo dice que es el conjunto de actividades que otorga el Estado, ya sea de forma centralizada, descentralizada, autónoma, a los ciudadanos para satisfacer sus necesidades a cambio de tarifas, impuestos, tasas u otras formas de pago. Objeto: es un medio, vehículo o instrumento de la administración pública que se vale para lograr sus fines y propósitos, es decir, el bienestar general o el bien común. ¿Cuáles son las características? Continuidad. El servicio público debe ser prestado sin interrupciones, es decir, que el servicio público no se puede detener. Algunos servicios públicos tienen continuidad relativa cuando se tiene que cumplir con horarios establecidos. Existen necesidades absolutas, por ejemplo la luz, el agua, lo referente a la salud, ininterrumpido, regular y continuo. Regularidad. Debe de ser prestado de acuerdo con las normas legales o reglamentarias que rigen su prestación y no de forma arbitraria. La regularidad consiste de acuerdo a las normas establecidas. Generalidad. Esta característica consiste en que todos los habitantes del Estado tienen derecho a usar los servicios públicos de conformidad con la normativa. La generalidad es la garantía del derecho a exigir su prestación, que tienen todos los habitantes. Todos los habitantes lo utilizan, que todos los habitantes lo utilicen previa satisfacción de requisitos. Todos los ciudadanos deben tener acceso toda vez hayan cumplido con los requisitos. Obligatoriedad. Consiste en que el Estado tiene la obligación de prestar o garantizar el servicio público. No debe de haber discriminación para prestar el servicio. Es para todos. El Estado es el responsable último y obligado a satisfacer las necesidades generales, colectivas y sociales. Clasificación. Por el ente que los presta. Pueden ser directos. Son aquellos que organiza y mantiene el Estado por medio de sus dependencias y entidades. Toda entidad administrativa presta servicios públicos de manera directa a la población. Indirectos. Son aquellos que prestan los particulares mediante autorizaciones y concesiones, con tarifas controladas por el Estado y subsidios en caso de necesidad para no interrumpir ni elevar las tarifas. Por su importancia, hay esenciales y no esenciales. Son aquellos que su existencia es de imperiosa necesidad para la vida humana. No puede dejar de prestarse, puesto que haría la vida de los particulares insoportable. Por ejemplo, servicio de agua potable, no habría salud. No esenciales son los que se les denomina también discrecionales.
Son los que pueden dejar de prestarse sin que afecte a la población. Son el resultado de la vida moderna, por ejemplo, el transporte de lujo, el cable. Por su continuidad, permanentes. Son los servicios públicos que no se pueden interrumpir en ningún tiempo, causa o circunstancia. Por ejemplo, el agua potable, la seguridad, hospitales y energía eléctrica. No permanentes. Son aquellos que se prestan en una forma accidental o en un caso de emergencia y se prestan por disturbios sociales, por desastres naturales, por ejemplo, un traslado de personas de zonas de peligro, reconstrucción de zonas devastadas por algún desastre natural. Servicios sociales. Los servicios sociales tienen por objeto mejorar condiciones de vida generalmente en el ámbito de la salud y previsión social, los cuales persiguen fines de asistencia, lo que significa que no son lucrativos. Tienden generalmente a dirigirse a personas de escasos recursos y que no pueden pagar los servicios privados, es decir, que la prestación es limitada. Los beneficiarios de estos servicios reciben de parte de este tipo de instituciones ayudas. Patrimonio estatal. El patrimonio del Estado se constituye por una universalidad de derechos y acciones de que es titular y pueden valorarse económicamente, sumados estos a las obligaciones que los gravan y revisten la cualidad expresada. Son los bienes y derechos, recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y posee un título de dueño o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos a su cuidado o la realización de sus objetivos o finalidades de política social y económica. Los elementos del patrimonio del Estado concebidos como consecuencia de su personalidad jurídica son un conjunto de bienes, recursos, inversiones y demás derechos sobre las cosas que integran el dominio público y privado de la Federación, que se valoran económicamente, afectados a una finalidad pública, interés general o utilidad pública, que se traduce en la prestación de servicios a cargo del Estado, que forman una unidad de la cual el Estado o las entidades públicas creadas por él son titulares. Entonces, los elementos del patrimonio del Estado, concebidos como consecuencia de su personalidad jurídica, son 4. 1. Primer elemento, conjunto de bienes. Segundo, que se valoran económicamente. 2, que tienen una finalidad pública. Sería 3. Y 4, que forman una unidad de la cual el Estado o las entidades públicas creadas por él son titulares. 1. Conjunto de bienes. 2. Valorados económicamente. 3. Tienen una finalidad pública. Y 4. Forman una unidad. Bien. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? De conformidad con el artículo 457 del Código Civil, los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común o bienes de uso especial o de uso no común. Los bienes de uso común. El artículo 458 dice que son los bienes nacionales de uso común, las calles, parques, plazas, puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. 1, 2, 3. Las aguas de la zona marítima, territorial, en la extensión y términos que fije la ley respectiva. Los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia, y las aguas no aprovechadas por particulares. Y 4, la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Bienes de uso no común, artículo 459, bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas,
y los demás que constituyen su patrimonio. 2. Los de uso público, cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. 3. Los ingresos fiscales y municipales. 4. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. 5. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. 6. Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los que adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. 7. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley. Y 8. Los monumentos y las reliquias arqueológicas. Artículo 462 del Código Civil. Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas están sujetos a las leyes especiales y subsidiariamente a lo dispuesto en este Código. Artículo 463 del Código Civil. El traspaso de los bienes de dominio público de uso común al patrimonio del Estado o de los municipios deberá hacerse llenándose los trámites que señalan la ley y reglamentos respectivos. Artículo 44 del Código Civil. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no puedan ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.